Hola trader, de nuevo frente al mercado y seguiremos con nuestro Google DAX, pero hoy busco la inspiración en la frase que dice así: hay que tener carácter para decir no y sabiduría para decir sí. Como siempre, comenzamos con nuestras rutinas y limpiamos y reorganizamos los gráficos. Vemos que el precio ha realizado una espectacular subida. En 5 días ha subido 700 pips, desde el 15.000 al 15.700. Y empezamos con nuestro particular Google DAX, para entender qué ha hecho y en qué momento se encuentra el precio. O lo que es lo mismo, analizamos el contexto del precio en este momento, como dirían algunos gurús del trading, y vemos que lo ha realizado con un movimiento armónico simple en la macro. Vemos que desde aquí y hasta aquí el retroceso más grande es este, no hay otro igual. Por lo tanto, este es el patrón que tenemos en la macro. No vamos a analizar qué hizo en el comienzo del movimiento, ya que lo hicimos ayer y aún lo tenemos fresco. Pero sí vamos a intentar ver qué ha hecho en su segundo impulso. Antes de empezar, debemos tener en cuenta lo que comentamos en el vídeo número 4 del fundamento de mi trading, en el que decimos que lo más difícil es ser capaz de centrarse y seguir una determinada fractalidad. Dicho esto, vemos que podría ser algo así, y que lo que está haciendo ahora es un movimiento tendencial armónico, que su tercer movimiento lo ha realizado con un movimiento armónico simple. Como vemos, este retroceso no es igual que estos dos. Si doy por bueno este análisis, puedo pensar que en estos momentos se encuentra creando el quinto movimiento del patrón mencionado. Ahora, con lupa, veo que lo que puede estar creando inicialmente con un movimiento armónico simple, del que está creando el segundo impulso. Además, mi indicador direccional apoya mi teoría. Por tanto, hay muchas probabilidades de que el precio siga subiendo. Por ello, nos ponemos el gorro alcista. Bueno, esperemos a la apertura a ver si nuestro Google DAX funciona o no. Aquí estamos, preparados para la lucha con el mercado. Ponemos nuestra orden sobre este máximo, ya que si hemos hecho bien el trabajo previo, el precio deberá romperlo para seguir subiendo. Si vemos el gráfico direccional, podemos ver que hay muchas probabilidades de que el precio replique el primer impulso, como mínimo. También vemos que nuestro direccional sigue alcista según el plan trazado. El gatillo está girando alcista y aquí viene el precio con fuerza, llenando mi orden. Tengo que decir que después de 7 meses que llevamos haciendo estos ejercicios y el vídeo de postmercado, creo que mi trading y mi psiquis han mejorado bastante, aunque no lo suficiente para pasarnos a un peldaño superior, que podría ser el mini DAX. Y hoy han sido buenos y nos han dado la recompensa rápidamente, sin mucho sufrimiento. Así pues, cerramos los gráficos con un trade y más 10 pips. Como siempre, agradecer vuestra suscripción y que me regaléis un like o un dislike si no te ha gustado. Pero por favor, indícame en los comentarios por qué no te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao, chao, chao.